espérenme, porque se tarda. Ya. Y para mí es muy grato y le agradezco muchísimo a la maestra Susbel Olivares que haya aceptado compartir con nosotros una presentación sobre los mundos políticos, la lectura que quedó pendiente en la sesión pasada. Gracias, muchísimas gracias, Génesis. Quienes puedan, por favor, abran sus cámaras por cortesía con nuestra invitada el día de hoy. Ya sé que a mí me han tenido sufriendo viéndolos en las fotos nada más, pero bueno, sería un detalle que esta tarde, en cortesía, por cortesía con nuestra invitada, abran sus cámaras para que los vea y las vea. Bueno, la maestra Susbel Olivares, ella es socióloga originalmente, tiene además de una licenciatura en sociología, una licenciatura en antropología social. Y actualmente hizo ya una maestría en psicología social en nuestro posgrado y actualmente se encuentra en el posgrado en psicología social a nivel de doctorado. Sé que tiene múltiples ocupaciones y por eso es muy valiosa su presencia esta mañana, cuyo objetivo sobre todo es pues darle un poco de dinamismo a nuestra clase para que no siempre estén escuchando a su profesora. Y en ese sentido le agradezco muchísimo el que se haya dado un espacio para, en medio de todas sus múltiples ocupaciones y de la tesis que tuvo que poner a un lado, pues hacerse un espacio para compartir con nosotros la presentación de un artículo, ¿no? Ya lo comentaremos, les pido que estén muy atentos, quienes puedan abrir sus cámaras lo hagan. Ya sabemos que Carla le es muy complicado, pero bueno, a los demás, las demás, les invito a que lo hagamos. Y sin más, pues agradecerte mucho, querida maestra. Es alguien, además, muy querido para mí porque hemos trabajado por muchos años ya en investigación y de hecho en su colaboración conmigo es que pues fue conociendo y se fue apropiando de la psicología social hasta hacerla prácticamente su perspectiva también. Entonces, pues por todas esas razones que tienen que ver con lo académico, pero también con lo personal, me es muy grato darle la bienvenida esta tarde y que nos acompañe. Así que, maestra, pues somos todos oídos. Muchas gracias a todos y además, bueno, ya se darán cuenta que trataré de hacer de esta una clase muchísimo más dinámica, muchísimo más prendida y además suelo ser muy preguntona, ¿no? Porque me gusta no quedarme con dudas, ¿no? Eso que a veces nos es tan extraño porque el otro resulta que si yo pregunto ya quiere que nos vayamos a comer o bien cómo pregunta eso si es tan obvio, ¿no? Entonces, bueno, como a mí me gustan las obviedades, me gusta el sentido común y me gusta esto que han llamado psicología social, bueno, pues entonces creo que estoy en casa. Así que ustedes me dirán si voy muy rápido, acostumbro casi siempre a que ustedes me detengan, me pregunten y bueno, voy haciendo ejemplos, hasta que esta lectura nos quede suficientemente clara. Además de que es muy bonita porque creo que ustedes ya venían de colación con la idea del gasolinazo, ¿no? Entonces, creo que por ahí ya van como entrenando, como dirían los papás, prendiendo motores. Así que bueno, sin más, vamos a compartir mi pantalla, que ustedes van a ver ahora y que vamos a presentar, ¿sale? Bueno, ¿de qué se trata hoy la clase? Se trata la clase de algo que parece completamente ajeno a nosotros, pero que en realidad es mucho más cercano de lo que nosotros podamos imaginar. La construcción de los mundos políticos. ¿Por qué es la construcción de estos mundos políticos que además nos parecen tan lejanos, pero que en realidad están tan cercanos? Y creo que muchos de ustedes tuvieron experiencia apenas el domingo pasado. No este que pasó, sino hace 8 días de poner esto en práctica. No sé si Abril me pueda decir por qué pienso esta locura que seguramente nos lleva a la construcción de los mundos políticos. ¿Participaste, Abril, en un ejercicio que por ahí anduvieron peleándose tanto el INE como ciertos partidos y en particular nuestro señor presidente? ¿Sí? ¿Me puedes decir cómo se llamó, Abril? Ay, qué pena, pero no me acuerdo. Si me da un momento, estoy segura que sí recuerdo. No, estoy segura que sí, mi amor. ¿Te acuerdas que tenía que ser que por ahí le decían revocación del mandato y que después decían que no era revocación, sino los medios de comunicación lo trataron como... No, por ahí ayúdenle a Abril, no sean ingratos. Hoy me dijo la doctora que iba a regalar puntos por MB para todos si participaban.
¿No? Bueno, vamos a ver, pero Abril tiene toda la razón. Es la revocación del mandato. Y algo que seguramente a mí me tiene asombrada por cuántos jóvenes participaron, cuántos adultos participaron en esto que además era el primer ejercicio de la vida democrática de este nuevo, no un nuevo siglo, pero sí de esta nueva era política, de un partido completamente distinto, de un partido de izquierda, y vamos a irlo analizando poco a poco con nuestra lectura. ¿Les parece? Bueno, pues entonces esta lectura se hace en colaboración de colegas de la doctora Juárez, que seguramente algunos de ustedes tomaron cursos y es que vienen de la UAM, Iztapalapa. Algunos de ellos han de haber sido ya sus profesores, y si no, seguramente lo serán. Y bueno, ¿de qué trata este artículo? Es que para 2012 había justo esta gran incertidumbre. ¿Qué había pasado? Había una transición política efectivamente, pero una transición ya muy vieja que nos había traído con los priistas, que llega el PAN y que entonces nuevamente vuelve a ganar el PAN, diría Andrés Manuel López Obrador, pero no por gusto, ¿verdad?, sino por imposición. Vamos a irlo analizando poco a poco. Es así como se crea esto y cómo entonces realmente quienes escribimos este artículo nos cuestionábamos, ¿qué pasa con esta construcción? ¿Es realmente una construcción de los mundos políticos? ¿Y por qué lo llamamos así desde esta perspectiva? ¿Y qué son las cosas que se analizan? Parece que por ende o por autonomacia uno dice mundos políticos, elecciones. Pues curiosamente no están las elecciones, pero también está mezclado otro ingrediente que se llama economía y que seguramente ustedes también la han batallado junto con nosotros. Vamos entonces a lo siguiente. Si bien ustedes recuerdan gran parte de lo que hemos platicado el día hoy en este comienzo de la exposición, ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, mucho de esto tiene que ver con esta vida cotidiana, aquello que nos parece tan común y tan corriente como lo que yo les decía. ¿Ustedes se han sentado algunas veces en el pasto de la UAM? ¿Sí han venido a la UAM? ¿Sí? Manuel, ¿tú has venido a la UAM? ¿Has estado por ahí sentado por la UAM? ¿No? Bueno, yo voy a irles preguntando, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Y alguna vez te has sentado en la UAM a platicar sobre algo? ¿Me podrías decir algún tema claro que se pueda decir? No quiero... De desamor, no, por favor, para no herir susceptibilidades ni cariños. Pero curiosamente te has sentado con tus cuates y entre las polémicas de entre los cuates a veces surge algo en particular, quizá como la violencia, quizá como los temas de los partidos políticos, quizá como si voy a votar o no voy a votar, quizá sobre el spot, quizá sobre el asunto que dijo Lorenzo Córdoba en la mañana, quizá sobre la venta del litio, algo por ahí. A lo mejor me estoy viendo muy, muy viejita ya y me vas a decir, no, jamás en la vida hemos hablado de política. No, pues sí, bueno, sí he llegado a hablar algo así con mis amigos o compañeros. ¿Cuál ha sido tu tema, Miguel? No es cierto, Manuel, perdón. Por ejemplo, ahora que fueron las elecciones sobre, pues si iban, bueno, sobre por quién ibas a votar cuando, bueno, en este caso cuando eligieron al presidente. Cuando además el voto era libre y secreto, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pero te das cuenta que entonces con tus cuates es un tema que pareciera muy ajeno a nosotros, pareciera un tema que solo compete a ciertos espacios con ciertas personas y que cuando en realidad nosotros charlamos con los otros, no estamos más que justo con temas de la política. Es decir, hablamos, decimos y también pensamos en la política, en eso que aquello nos parece tan lejano y que solo lo piensan, dirían por ahí, algunos sabios o científicos. A razón de ahí es la cita que ustedes ven en la primera página. ¿Vale? Bueno, si bien es cierto, ustedes se van a dar cuenta que tuvieron que haber leído algo que se llamaba el modelo de implicación. Todavía no lo voy a poner porque además a mí me gusta hacer preguntona. Acuérdense que yo se los dije, ¿eh? Entonces, ¿quién recuerda qué es el modelo de implicación y por qué Roquet lo llama modelo de implicación? Caro, ¿me puedes ayudar? Porque soy una extraviada mental, por ahí. ¿No? ¿Caro? Bueno, vamos entonces con otro. Génesis me va a odiar porque además la veo.
Génesis, ¿me podrías decir de qué habla el modelo de implicación? No importa, mi amor, que no te sepas todo. O sea, de eso se trata. Sí, justo, no recuerdo, pero estoy buscando aquí mis notas y no estoy segura si sí es de esto o es parte de, pero recuerdo que tiene 3 dimensiones, ¿Sí? la de la identificación del sujeto, Hasta ahí mi corazón. ok, Ya, está ya, no me vas a spoilear la clase. Ok, Gina, por favor, ¿me puedes decir cuál es la segunda parte del modelo de implicación? Habla de 3 fases, ¿me puedes decir la segunda, por fin? No. ¿No? Bueno, Jonathan, ¿le echas la mano a Génesis, please? Estoy buscando igual entre mis notas. Ahorita le digo. Ok. Yamilet, no seas así, no nos abandones y nos podrás ayudar. No. No sean crueles. Yo ya puse la primera, y eso porque me la sopló Génesis. ¿Ok? Bueno, no los voy a torturar, porque además los voy a explicar yo, pero después les voy a decir que me pongan un ejemplo. ¿Va? El primero de ellos es la identificación de un objeto, y de este objeto que además, entrecomillado, podemos decir que es social, porque todos los objetos, si ustedes los reconocen, son sociales. Quizá la discusión podría uno decir, ¿es cierto que es social? ¿Por qué es social? Y lo vamos a discutir. La segunda fase de ello es la valoración de este objeto. ¿Cómo lo valoramos? ¿Qué carga le damos a este objeto? Si ustedes se dan cuenta, casi siempre la mayoría de nuestro pensamiento social es muy dicotómico. Es decir, o por lo menos había sido así hasta hace unas décadas. Si es bueno, si es malo, si lo valoramos positivamente o lo valoramos negativamente. ¿Sale? Y la última, que es la posibilidad percibida de acción. ¿Sale? Hasta ahí nos vamos a quedar porque yo necesito que ustedes me ayuden a mí. ¿A qué llama entonces la identificación de un objeto? ¿Qué será eso que parece tan raro? ¿Cómo lo identificamos y cómo definimos que este objeto es social? ¿Se lo han preguntado algunas veces? Por ejemplo, yo podría decirles que si ustedes observan, esto, pues es una taza, ¿no? Pero también puede llamarse vaso. ¿Pero para qué sirve? ¿No? Para tomar. Gracias, mi amor. Para tomar cualquier tipo de bebida, Jonathan. ¿O solo para una exclusiva? Cualquiera. ¿Cualquiera, Caro? Cualquiera que yo decida. ¿Están de acuerdo que entonces, y cómo sé que para cualquiera me sirve, y cómo sé que se llama vaso, y cómo sé que se llama vaso o taza, y que me sirve para tomar agua? ¿Quién se los dijo? Lo aprendimos, ¿no? De los papás. Ay, gracias, Caro, muchas gracias. Claro que lo aprendimos de los papás, porque nuestro aprendizaje cuando somos pequeños, nuestro grupo social o nuestro grupo de contención es nuestra familia. Y si ustedes lo observan, como bien dice Caro, muchos de nuestros aprendizajes que fueron, nos permitieron identificar un objeto y darle la carga social cuando nosotros no me lo voy a poner en la cabeza, ¿verdad? Claro, bueno, sí para un baile seguramente oaxaqueño, pero eso se utiliza como para otras cosas, pero no para traerlo todo el día en la cabeza, ¿no? Si no me dirían ustedes, seguramente esta tipa está loca. Entonces, la identificación del objeto en este momento se adquiere un carácter social cuando nos es común a todos y cuando esa parte común la vamos asociando, es decir, la vamos sociabilizando. Vamos con la siguiente característica. ¿Por ahí está más o menos claro o me fui muy rápido o fui muy absurda con mi ejemplo? Ustedes díganme, ¿eh? Pero yo estoy para aclarar dudas y si no para hacerlas más grandes. Vámonos con la valoración. ¿Qué es la valoración del mismo objeto? Por ejemplo, cuando ustedes deciden qué tipo de valor tiene este objeto. Y no me refiero al valor netamente económico, porque eso cortaría completamente nuestro pensamiento social, sino al otro tipo de valor. Lamentablemente, hoy
No traje algo que seguramente muchos de nosotros ubicamos, como son las cruces, ¿no? Las cruces o los cristos que luego trae la gente, por ejemplo, colgada en el cuello, que es muy característico de esta identificación del objeto. Supongamos que esto fuera un Cristo, y la valoración misma de este objeto, por lo menos a Semana Santa, pues la valoración fue altamente grata, ¿no? O altamente. Se dan cuenta que entonces vamos mezclando, por ejemplo, no solamente normas, sino también valores, ideales, que de alguna manera nos van permeando y nos van construyendo este modelo de implicación. ¿Por ahí va o me fui muy rápido? Ustedes díganme. ¿Quién levantó la manita? Yo vi a alguien que levantó la manita, lo cual me hace muy feliz. ¿No? Gina. Buenas tardes, sí, yo. Gina, Sí. por favor. Un ejemplo podría ser un anillo de compromiso. También, digamos, como que se le da o sea, que la importancia no es precisamente el anillo en sí como un adorno físico, digamos, sino lo que simboliza. Sí, porque acuérdate que entonces, que van implícitos. Ajá. Sí, tú dime. Yo soy todo oídos, vamos. Ajá. Que pues va como ahí esa carga simbólica, ¿no? De lo que representa, bueno, el valor de que estás comprometido con alguien y tienes que respetar ciertas normas morales, religiosas, sociales, ¿no? Pero que están como contenidas, digamos, en el anillo, ¿no? O sea, como, no sé si me explico. Sí, por supuesto, porque además tu ejemplo a mí me sirve. Si así fuera, gracias, amor. Si así fuera, entonces el anillo de compromiso pareciera que contiene todo el valor, pero se estarán de acuerdo conmigo que en la descripción que hace Gina a través de este objeto que parece tan simple, hay una identificación, una carga social que ustedes ya le dieron a esto. Ya lo identificaron, ya supieron qué es, para qué sirve. Y además Gina le está dando el carácter simbólico, diría por supuesto la escuela estructuralista, ¿no? La parte de las normas, la parte de los valores, pero la escuela simbólica le da el carácter de, si ustedes quieren, subjetivo al objeto. A lo mejor lo hice muy enredado, vamos a hacerlo muchísimo más simple. ¿Qué tanto hay, por ejemplo, cuando vienen las inundaciones terribles que arrasan por completo con, lamentablemente, algunos poblados? Ustedes valoran altamente, por ejemplo, la identificación del objeto que puede ser una casa que se destruyó. No por el valor económico, olvidémonos de eso que en este momento no nos va a ayudar mucho para los ejemplos, pero sí que destruye una casa. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo identifican? ¿Qué ocurre con esa destrucción de esa casa? ¿Qué se imaginan? ¿No? Pues, bueno, puedo Sí, Gina, comentar. Por favor. Les voy a contar como rápido una experiencia. Bueno, yo soy de Chiapas y allá en 2005 hubo un huracán precisamente. Entonces, pues nos tocó como ayudar a las personas que habían sufrido, o sea, que vivían cerca del río, pues, pero muchas personas no quisieron salir de sus casas y no salieron y fallecieron en la inundación, pues desgraciadamente cuando el río se desbordó. Y bueno, para todos era como muy impresionante el que no quisieron dejar sus casas, pero esas personas decían, es que aquí está mi vida, o sea, y trabajé toda mi vida para materializar esto y mi familia y aquí, y no salieron de sus casas. Entonces, para una persona, o sea, creo que se juzgaba mucho desde el punto de vista desde afuera, ¿no? Como de cómo te vas a quedar ahí en tu casa, pero realmente, pues las personas no quisieron salir porque ahí estaban pues, prácticamente su vida, sus sueños, como que la casa tomó la forma pues de cosas, digamos, emocionales, pues sí, simbólicas, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahorita con ese ejemplo que menciona, pues sí, me recordó esto, ¿no? Que sí pasó, o sea, sí pasó. Porque además, Gina, tú comentas en toda tu narrativa un modelo de implicación. Identificaron el objeto, la casa, esa casa que parecía para algunos otros, por ejemplo, como nosotros los extraños,
nos parecía sin importancia, sin sentido, pero para las personas que la construyeron tenían toda una identificación. Además, si tú quieres verlo de una manera mucho más objetiva, pues esta casa les era su hábitat, ¿no? Donde ellos vivían, donde habían formado su familia, esas son las partes más afectivas. La valoración de la misma es la valoración de, por supuesto, si no tengo casa, ¿dónde voy a vivir? Pero la ahora viene con la posibilidad percibida de acción. Cuando tú nos comentas que hubo justamente el huracán y que los invitaban a salir justo para salvaguardar la vida de las personas que habitaban ahí, pero si te das cuenta, el desastre activa nuevamente el modelo de implicación. Identifican, uno, ahora ya no me voy a la casa, identifican que el huracán los pone en peligro. Dos, valoran qué tan peligroso es quedarse a vivir ahí. Y la posibilidad percibida de acción, por ejemplo, con estas inundaciones, que ustedes se atrevieron a decirle, ven, vamos, salgamos de ahí, porque esto pone en riesgo tu vida. Ven cómo este modelo de implicación, que parece tan extraordinario, tan lejano, tan teórico, en realidad lo podemos aterrizar a ejemplos muy prácticos de nuestra vida cotidiana. Y entonces, vamos a ver a qué se identifica entonces el modelo de implicación. Si ustedes observan la primera clase, la primera parte del modelo que identifica el objeto social es, ¿me afecta directamente? ¿No me afecta? ¿O afecta a todo el mundo? Es de la manera más individual, que algunos socioconstruccionistas dirían, no hay nada individual, ok, pero el modelo lo marca desde la manera más individual hasta la manera muchísimo más colectiva. ¿Se dan cuenta? La valoración del mismo objeto también implica, ¿es muy importante o no es nada importante? Y por último, la posibilidad percibida de acciones. ¿Hay algo que yo puedo hacer para solucionarlo o no hay nada que yo pueda hacer para solucionarlo? ¿Se acuerdan que yo partí justo con la parte del pensamiento social que es tan dicotómico entre el bien, el mal, entre lo negro, lo oscuro, entre el día y la noche? Es gran parte de nuestra manera de pensar e incluso de actuar. A ustedes les ha pasado, ¿no? Si hay un monedero ahí tirado, lo recojo, no lo recojo, me lo llevo, no me lo llevo, no, mejor pongo un letrero para que alguien sepa que me encontré su monedero y que está cargado de dinero, ¿no? Y así entonces se va en cada una de estas etapas. Permítanme tantitito. Perdón, pero entre las múltiples actividades, hoy era una de ellas. Bueno, entonces regresemos. Nuestro modelo de implicación, entonces, ahora sí, por favor, Caro, ¿me ayudas con las 3 etapas, por favor, del modelo de implicación? Porfa. Porque como nos interrumpieron, pues a mí ya se me olvidaron. ¿No? Bueno, a lo mejor ya a Caro también le interrumpieron como a mí. No, sí, permítame. Ok, mi amor. Es que estaba prendiendo mi micrófono. Ok. Era la identificación de un objeto social. Perfecto. Ahí está. La valoración de y Ajá. y ¿qué era? La posibilidad percibida de acción, ¿no? Perfecto. Ahí está. El primer punto, doctora Juárez, superado. Vámonos al segundo, el modelo de implicación. ¿Se acuerdan que entonces se veía imbricado o se veía de alguna manera compuesto por el pensamiento social? Que el pensamiento social ya sabemos cómo se construye. Creo que la lectura del Gasolinazo lo decía muy claro, pero si no, lo vamos a ir viendo también hoy en la presentación. Pero entonces implica de alguna manera desde me afecta directamente hasta no. A ver, entonces como aquí se ven y es un poquito de trampa, todas ellas que pasan, ya lo habíamos platicado nosotros, que tienen un origen sociocultural y heredado. Ya lo habían dicho por ahí. ¿Se acuerdan que Caro nos dijo? Muchas de las cosas las sabemos porque no nos han enseñado a nuestros padres.
Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han platicado con sus abuelos y si sus abuelos tienen la fortuna de todavía contar con ellos y algunos de ellos son de provincia, tienen unas pláticas y unas charlas completamente amenas y llenas de riqueza, no solamente por la plática en sí, sino por el conocimiento que tienen, ¿no? En realidad son sabios. Si ustedes observan a muchos de los abuelos, por lo menos en el caso particular de mi abuela, ella decía que cuando el cielo se ponía nublado, había que meter la ropa porque seguramente, ¿qué iba a pasar, mamá? ¿No? Que lleva a llover. Que iba a llover, claro, mi amor. O bien, si el cielo se encuentra borregado, ¿no? Uno en las noches, tardes noches, observa que el cielo está borregado, seguramente el día de mañana iba a ser, ¿no? Yo sabía que luego decían que iba a temblar, pero... Ay, que dijo Génesis, no me espantes. ¿Ok? Pero no sé si por lo menos tu abuelito lo asociaba con el temblor, o muchos de los abuelitos dicen que lo asociaban con que si el cielo está aborregado, mañana va a ser mucho frío, ¿no? Y aparte, por ejemplo, a veces tienden a decir que si cae granizo, ¿no? Aunque les rompan las plantas o la cosecha, dicen, no importa porque la tierra se calienta. Pues esas son las partes de las cosas que heredamos. Yo por lo menos hoy les puedo contar esas tres y seguramente ustedes tendrán algunas otras que les permitan tener justo esta parte del origen sociocultural y la parte, por supuesto, de la heredad. ¿Vámonos? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que además no solamente nosotros tenemos una pertenencia. ¿Se acuerdan que les dije que los socioconstruccionistas hablaban no solamente de que las cosas podían ser tan individuales, que en realidad las cosas individuales o el individuo como tal no existen porque son producto netamente de lo social? No vamos a entrar en discusión con ellos, pero podríamos decirle que gran parte de los objetos y de las características que hoy por hoy conocemos tienen una gran carga social y que nosotros las comprendemos a partir justo de este conocimiento. He ido muy rápido, corazones, ¿no? Bueno, esto por supuesto nos ha permitido tener un conocimiento grupal. Ustedes han hecho, por ejemplo, o seguramente hacían cuando venían a la universidad, un saludo muy común. Por ejemplo, con los cuates con los que ya nos llevamos muy bien, pues, ¿cómo le hacen? Qué chido, que, o sea, no sé cómo se saludan. ¿Me podrían decir a alguien así? Bueno, no palabras antisonantes, por favor. ¿No? No tienen un saludo en común, no se saludan ni de beso. Sola, ¿no? Y de beso. Solo y de beso. ¿Y dónde, Caro? ¿El beso en la mejilla? Sí, en el cachete. ¿Muy cuate? Sí, bueno, yo acostumbro a, por ejemplo, si son muy amigos así cercanos o así, saludo de beso en el cachete, o Ajá. si ya son personas nada más conocidas, nada más es como, hola, y ya. Ok. ¿Y por qué saludas hasta de beso en el cachete? ¿Quién te dijo que eso se hacía? Pues no, igual lo aprendí pues, de ver a otras personas hacerlo, ¿no? De los papás, ¿no? Cuando te dicen, saluda de beso, y así, no sé. Bueno, ya nos obligaba, ¿no? Cuando éramos niños. Pero ¿estás de acuerdo que en tu narrativa que me haces y que me permites describir tu relación con tus compañeros es los que son muy cuates, esos que son muy cuates, es lo que se llama el vínculo grupal? Ese vínculo grupal solamente se hace a través justo de este proceso de sociabilidad donde entonces rompo la lejanía y la convierto en cercanía. Y entonces eso me permite acompañarlo de lo que ya habíamos hablado: normas, valores, ideales y anhelos que hemos heredado de nuestros grupos. El anillo de compromiso del que hablaba Gina, por ejemplo, marca justo todo este conjunto entre las normas. La norma de matrimoniarse, o sea, hay que casarse. La valoración de entre, si yo te pido que te cases conmigo, es porque te he elegido entre 1,000,000 de príncipes, ¿no? En el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, entre 1,000,000 de princesas, donde tú eres la que he elegido yo. La parte de los ideales, porque contigo quiero conservar el amor, quiero vivir
¿no? Casi, casi prácticamente mi vida entera, ¿no? Porque vivo para ti, esa parte de los anhelos heredados. Es una parte muy romántica, pero vamos a verlo en la parte práctica. ¿Les parece? Hasta ahí nos quedó claro el modelo de implicación de Rouquet, ¿o hay alguna duda por ahí? ¿No? ¿Muy claro? Ok. Vamos entonces, les invito a que me permitan ver con ustedes, bueno, constituyen coordenadas que orientan pues la percepción del universo y sus relaciones, que es lo que ya habíamos platicado nosotros. Les pido que por favor veamos este videíto, ¿sale? En este caso déjenme compartir el audio, porque siempre me pasa que no comparto con ustedes el audio. Y creo que es... A ver, ¿me pueden decir si lo oyen, chicos? Que no tiene audio, pero... ¿Sí lo oyen, chicos? Sí, ok. Listo. ¿Qué les parece este videíto? ¿Qué vieron en él?
¿Qué vieron en él? ¿Qué les parece? A simple vista parece un solo hombre, ¿no? Ahí anda, haciendo sus desperjuicios. Por ejemplo, como que, mi querida Abril. Sí, pues justo el video empieza con él aprovechando a los animales con su ventaja, ¿no? A lo que le conviene, que convierte a la gallina en una pelota para divertirse y pues más ejemplos, pero con otros animales. Pero ¿estás de acuerdo, Yami, que en realidad pareciera un solo hombre, pero multiplicado cuando ya lo ves a gran escala, cuando va recorriendo, en realidad son muchas de las actitudes que nosotros tenemos con el propio medio ambiente? Por ejemplo, este es uno de los temas que podemos ver con el modelo de implicación. ¿Se acuerdan? Vamos a analizarlo poco a poco. Yami, ¿cuál sería el objeto, la identificación del video, en el objeto? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No sé si sea el objeto, podría ser algo económico. Sí, podría ser algo económico. Gracias, Yami. Por favor, Manuel, ¿qué podría ser? Aparte de algo económico. ¿No? Johnny, échame la mano, por favor. ¿Qué podría ser? ¿Yo? Ajá. Ajá, sí, tal vez podría ser también el obtener el poder. Podría ser obtener el poder. Ok. Génesis, mi amor, ¿qué podría ser? Bien, aparte de lo económico, de obtener el poder. Sí, yo creo que también podría ser a lo mejor el hecho de, ok, estoy utilizando, no sé, a lo mejor una prenda de ropa o algo, pero el trasfondo que hay. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, han identificado el objeto de diferentes maneras y con diferentes enfoques, pero todos ellos con un carácter social. Si ustedes los van hilando, y podríamos decir que a esto le podríamos decir, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿le quedaría el título? ¿Sí o no? O a lo mejor yo ya debrayé. Ustedes díganme, ¿eh? Entonces, hemos identificado el objeto. Vamos a valorarlo. ¿Es importante para la subsistencia, en este caso del hombre, o no lo es? ¿Cómo lo ven? ¿Si es importante o no? ¿No? Entonces no importa que me gaste la última gota de agua, ahora sí que me tome la última Coca-Cola del desierto, ¿no? ¿No? Sí importa. ¿Sí importa? ¿Y yo podría hacer algo para mejorar eso o no? ¿Sí? ¿Cómo qué? Bueno, ahorita está saliendo, bueno, más bien está sonando mucho el tema de que el medio ambiente y todos los recursos que tenemos aquí en el planeta pues se están acabando y una de las propuestas que está sonando mucho en internet es que tenemos que borrar los correos electrónicos para reducir las emisiones de CO2 que se almacenan en la nube de donde se resguardan los correos y aparte de pues realizar otras actividades que ayudan al medio ambiente y luego de que la parte norte del país pues se está acabando el agua. Johnny, ¿y tú qué harías para mejorar eso? Pues realizar prácticas para pues cuidar el medio ambiente. ¿Cómo? Bueno, van a decir que ya me agarró Johnny, ¿no? No. A ver, Abril, ¿cómo podríamos hacer algo para solucionar? Ya Johnny ya nos dijo. ¿Qué podríamos hacer? Pues creo que al respecto hay muchas opiniones, pero una de ellas es tomar la responsabilidad de nuestros desechos y de nuestros residuos, ¿no? Entonces puede empezar como tanto el empezar a reciclar la basura o separar la basura o tratar de no consumir plásticos que realmente no sean tan necesarios que sean desechables. Híjole, ¿y cómo le hago? Porque si yo voy al puesto de
agua, pues quiero mi popote, ¿no? Porque además, que mi agua tenga popote me da cierto nivel. Que mi agua que consumo sea embotellada y que no lleve mi termo, también me da cierto nivel. ¿No? ¿O ya no? A ver, Johnny. Es que Johnny me hace caras, doctora, entonces. Sí, bueno, últimamente, bueno, no últimamente, sino ya viene atrás, como hace 2 años, el tema de los popotes, por decirlo así, ya es mal visto, porque pues se supone que los popotes, bueno, el evitar este uso de popotes, pues ayuda al medio ambiente por el problema de que las tortugas mueren por a causa de ello, o de que desechan todos los plásticos al mar. Y ¿Sí? ver a alguien que está usando esto, o por ejemplo también las bolsas de plástico en los centros comerciales, pues tal vez le pueda causar una mala imagen, aunque todavía se sigue haciendo, la verdad. Eso es justo lo que trato de hacer con ustedes ahora. En un ejemplo que parece tan sencillo, ¿cuáles son las posibilidades de acción que yo puedo hacer? Y si efectivamente estas posibilidades de acción pueden cambiar o repercutir justo en esta problemática. Si bien esta problemática parece muy trillada ya, como es el proceso de la contaminación, hoy por hoy seguimos combatiendo justo, hoy el día de hoy, el calorón que estamos sintiendo, pues es gran parte de este proceso, ¿no? Las grandes lluvias, las inundaciones y todo ello. Sin embargo, a veces nuestras acciones que parecen tan pequeñas, dirían por ahí los comerciales de Televisa, hacen grandes cosas. El problema es que efectivamente lo hagamos, ¿no? Rutinariamente, que esa reciclada de basura, pues no sea solamente porque la moda me lo dice o porque me lo dice, sino hacerlo parte de mí. Esto es lo que alegamos en el proceso de implicación. Bien decía el ejemplo, además de la lectura, que lo ponía con un árbol, ¿no, doctora? Y decía si lo quito o no lo quito, si me impide, si no me impide, si yo paso, si no paso. El problema de ese pequeño árbol que podría haberlo quitado para que la vía quedara libre, también depende mucho de nosotros y mucho de esta parte que hemos trabajado con lo individual, que parece entonces que, bueno, ¿qué más da? Yo tiro una basura en el suelo, no pasa nada, por una basura no se tapan las coladeras. El problema es que no es una basura solo la que yo tiro, sino la basura mía, la de mi compañero, la de mi esposo, la de mi hijo, bueno, ya, entonces toda la basura, ¿no? Y hoy por hoy, pues no nos sorprende ver justo en la parte del drenaje profundo, pues hasta sillones, salas y qué no decir de los cadáveres que desechan, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una parte de poder ver el modelo de implicación que parece algo mucho más complejo, con un ejemplito mucho más sencillo, donde ustedes van deshilando y se van dando cuenta de cuáles son las etapas, qué tanto nos implicamos y qué tanto no nos implicamos. Porque además yo les puse un ejemplo claro del modelo de implicación que es el medio ambiente y que parece que a todos nos resuena un poquito porque nuestra generación es justo de este cambio. Pero veámoslo en la parte política que quizá no sea tan apegado a nosotros. Vamos a ver si esto sucede o no sucede. ¿Les parece? No sé si voy muy lenta. Si voy muy lenta, ustedes díganme. Si quieren un poquito mayor de rapidez o otros ejemplos, con todo gusto, por favor, ¿eh? Ay, ay, ay. Ah, está. Está. Perdón, pero es que para que no vean nada más mi presentación. Bueno, pues entonces, ¿en qué tiene que ver la construcción de estos mundos políticos? ¿A qué llama Roquet construcción de estos mundos políticos? ¿Y por qué la llama así, construcción de mundos políticos? Podría decirme alguien que no haya hablado mucho, porque además creo que Jonathan ya quiere quitarme el micrófono. Puede ser, híjole, Llena también. Manuel, ¿podrías ayudarme por ahí? ¿A qué llama la construcción de los mundos políticos? No, no. No. Además, por ahí lo dice Manuel. ¿No? Bueno, Caro, ¿me puedes ayudar a qué se refiere Roquet cuando habla de los mundos políticos? ¿No?
Creo que, Yami, ¿podrás ayudarme? ¿Saben cómo me siento? Como cuando voy a hacer un chiste, espero que no sean muy religiosos, pero me siento como cuando, ¿acaso seré yo maestro? ¿No? Cuando va a entregar Judas, así voy a estar yo ahorita, pero no. Yami, gracias. Gracias por ser. ¿A qué llama mundos políticos, mis corazones? La lectura decía que se trataba de, bueno, más bien que la construcción del mundo político permitía localizar o almacenar o reducir el desorden o ejercer limitaciones. Y tiene sus características, ¿no? Que es el conocimiento de los actores que se manifiesta en su discurso y su conducta, las opiniones de los ciudadanos, y pues que no se trataba de identificar lo presente en una situación. Ay, muy bien, muchas gracias, Yami hermosa. Se dan cuenta que Yami nos dio 3 características. Manuel, ¿podrías argumentar algo más? Por ahí creo que tenías tu micrófono abierto y vas a comentar algo. Yo ya no te dejé, perdóname. No, Manuel. Ahora ya no. Génesis, ¿algo más que agregar? Sí, dice también que adquiere como una construcción, una arquitectura propia y también que la construcción de los mundos políticos sostiene que las elecciones y decisiones que tomamos todos los días son, o sea, es tanto para pequeñas y grandes decisiones que tomamos y que todo va como en torno a un carácter político. Por ejemplo, ¿cómo? Pero ya no, Génesis, ya no tú, mi amor. A ver, Gina, un ejemplo. Por ahí. Podría ser, digamos, bueno, ya hablamos un poquito sobre cómo se conforma, digamos, este pensamiento que se transforma en acción, digamos, ¿no? Como que afecta, de alguna u otra forma, directa o indirectamente. Bueno, más bien, creo que aunque no tengamos la intención de repercutir de manera directa, de una u otra manera termina por tener que ver, ¿no? Con la vida política, no entendida como únicamente instituciones políticas o como lo sí, sino como pues la vida en sociedad que tiene acciones que tienen una repercusión o un impacto en la vida cotidiana, como en sociedad política, pero sino no necesariamente ligada a los partidos políticos. Ligada a eso que llamamos el sistema político, que entonces parecería que si nosotros cuando hablamos, además sería algo bien bonito, la construcción de los mundos políticos es aquello que bien decía Génesis y Yami, son las elecciones y decisiones que tomamos nosotros en la vida cotidiana, aquellas que pueden ser muy pequeñas o muy grandes, pero que al fin y al cabo marcan una decisión o marcan nuestras acciones con cierto carácter. Por ejemplo, si yo decidiera en este momento, hoy por ejemplo, ustedes, no sé si algunos de ustedes están viniendo a la UAM, ¿no? Pero, por ejemplo, el día de ayer se hizo una campaña de compañeras que nos decían que si donábamos toallas sanitarias para los baños, ¿no? Para los baños de las chicas, para los baños de UAM, y que le pudieran ser reutilizables para las niñas. Es decir, yo tomo una toalla, pero dejo la conciencia de dejar otra. Esas son decisiones pequeñitas, pero que tienen un carácter político. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, que nos permiten tomar un partido. Sí, somos solidarias con nuestras compañeras. Tenemos esa parte de sororidad con respecto a un acto que parece solo de mujeres. Curiosamente, hoy ha habido más donaciones de hombres que vienen a dejar los paquetes de toallas sanitarias. Eso es un acto netamente político y es un acto que por lo menos a mí me llena de alegría ver cómo algo que parecía para nuestros tiempos y para el tiempo seguramente de nuestras madres o de nuestras abuelas completamente un secreto.
¿no? La menstruación era algo que ni siquiera se hablaba, o por lo menos no en público, algo que apenaba. Y hoy por hoy, ver a chicas pidiendo ayuda para la donación de toallas sanitarias y ver a hombres trayendo también su paquete de toallas sanitarias sin ocultarlas, ¿les dice algo a ustedes? ¿Les dice algo a esta nueva generación? Ese es un acto muy pequeño que permite ver cómo están cambiando. Incluso, si ustedes quieren, y más adelante lo vamos a ver, cómo va cambiando el pensamiento. ¿Me fui muy rápido o el ejemplo fue muy sencillo? ¿Quieren que pongamos otro o voy avanzando? Ustedes digan. Porque además no le pregunté a la doctora si era todas las 2 horas o nada más una. Ya me quiero robar el micrófono. Va Creo muy que... bien, no te preocupes. Ya trabajamos en el cachito que quede, sí, no te preocupes. Ok. Bueno, voy rápido entonces para que no me lleve más de una... Híjole, que me lleve más de una hora. Pobre de ustedes. Voy. Bueno, esto que nos permite que tengamos un carácter opcional. Pero ¿qué tipo de opción nos permite? ¿Qué tipo de cosas es las que nos permite hacer? ¿Se han dado cuenta que entonces, por ejemplo, otro tipo de cosas podría ser la toma, por ejemplo, de decisiones que ustedes hacen de tomar un transporte público, por ejemplo, como el metro que no contamina, con aquello que, por ejemplo, si vivo en la ciudad, pues me permite tomar el metro, pero si no, pues tendría que tomar otro tipo de transporte, como cuál sería. Y muchos, por ejemplo, de ustedes, alumnos, vienen muchos en bicicleta a la universidad o a sus escuelas, o en los poblados todavía se utiliza la bicicleta, aunque nos parezca raro y hoy nos parezca un objeto en extinción por completo. Bueno, pues hay gente que todavía utiliza la bicicleta. Pero se dan cuenta que esto nos permite tener un carácter opcional. Era como cuando decía Jonathan, yo decido si tomo mi bebida con popote, pero decido no tomarla con popote porque además de que contamina, yo ya estoy pensando diferente. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado esta estructura? Y entonces nos permite hacer una posibilidad percibida de acción en el que el sujeto es capaz de tomar las acciones y decide. Pero aquí vamos a ponerle esta decisión entre comillas. ¿Por qué? Porque la decisión no es con completa libertad. ¿Se dan cuenta? Están sujetas a normas. Por ejemplo, el primer narrativa que yo hice con la de los niños trayendo las toallas sanitarias, quiero decirles que además me apena mucho que los niños no hayan ido a dejarlo al grupo de las colectivas. Vinieron a dejármela a mí. Y les preguntaba yo, bueno, ¿por qué no fueron a dejarla con las chicas? Y la respuesta fue, porque si se las dejamos, luego se enojan. ¿Por qué se van a enojar por llevarles algo? Porque se molestan si somos hombres y nos queremos unir a este movimiento. Ay. Entonces, esta decisión que parece tan sencilla está limitada nuevamente por normas, por valores y por condicionamientos sociales que impiden que estas cosas vayan. No vamos a discutir sobre el movimiento feminista y si estamos a favor de quienes decimos no se sumen los hombres a esta causa, o súmense, pero de una manera que solamente sea suma y no sea que ustedes organizan un movimiento. Eso no lo vamos a discutir hoy, porque además no es tema de la clase. Pero están de acuerdo conmigo que entonces esta libertad o esta, de alguna manera, decisión también no es tan libre como nosotros querramos. Es como cuando dicen, tengo ya 18 años, ya soy mayor de edad, tomo decisiones, entonces puedo irme a la fiesta, pero resulta que tengo que pedirle permiso a mi mamá. O no se lo piden. Y luego la mamá o el papá resulta que le dice a uno, no llegues tarde. Bueno, ¿a qué horas me das permiso? Y lo máximo que le dan a uno, 10 de la noche, ¿no? Entonces, pero si ahí empezó la fiesta, ¿no? Eso que parece tan libre, van a ir viendo ustedes que no tiene completa libertad. ¿Por qué? Porque en el seno del grupo, de alguna manera, se van transmitiendo también
este tipo de normas y valores que pueden ser más extensos o menos extensos dependiendo de la cuestión de Widerheim por ahí. Entonces, lo que hay es un sistema de recompensas. Este sistema de recompensas lo que permite es sancionar o bien hacer de esto una recompensa. Ustedes piénsenlo, por ejemplo. Cuando ustedes quieren, y es el ejemplo más absurdo probablemente, quieren pedirle permiso a la mamá para ir a echar novio un día, ¿no? Bueno, yo soy era muy noviera, hoy ya no, ¿verdad? Estoy casada, pero bueno, cuando era muy noviera quería pedirle permiso a mi mamá. Y yo hacía todo porque mi mamá me dejara salir, entonces pues en la mañana me portaba todo un ángel, ¿no? Que sí lo soy, pero ese día más. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, Gina, para que cómo te ganas a tu mamá para que te deje salir? ¿No? Manuel, Génesis. Pues podría ser como colaborando con cosas que diariamente hago, pero más, ¿no? Como ser más servicial, ¿no? O sea, ese día como más. esa, ajá, sí, como Por esa ejemplo, y ¿qué no te todo gusta risa, hacer de así qué hacer todo. en la casa? ¿Qué no te gusta hacer de qué hacer en la casa, Gina? Creo planchar. ¿Y Planchar ese la día ropa. con tal de salir planchas? Sí, es que mi papá es muy alto, entonces tiene unas ropas muy grandes y entonces me esfuerzo más ese día más. Por supuesto. Aunque me cueste más trabajo. Y cuando pides permiso, ¿qué esperas? Después de haber planchado más de una docena de camisas enormes de tu papá. Pues espero que me digan que sí, ¿no? Que sí puedo salir. Es decir, esperas una recompensa. Gracias. Ajá. ¿Ya vieron cómo en ese sí. ejemplo, que parece tan sencillo, en realidad todo el mundo vamos haciendo justo estas cosas? La posibilidad percibida de acción está atada, anclada o sujeta a dos cosas. El sujeto no es quien lo decide con completa libertad. Depende del seno de su grupo y también del mismo grupo es quien decide si recompensa o sanciona. Por ahí, más o menos nos quedó claro, o todavía quedó un poco por ahí algunas nubecitas de dudas, ¿no? Bueno, ya voy avanzando porque ya me llevé 1 hora con 6 minutos. Quiero que vean el siguiente video, por favor.
¿Qué vieron en el video? Que además de don Hipólito, ¿no? Que al final dice que es conocido como el campeón. ¿Qué les parece? Se parece a una realidad mexicana que además no solo se traslada del partido, ¿no? Del partido de fútbol, algo tan cotidiano. ¿Qué fue lo que vieron en ese pequeño, además cortito, que no es muy largo, pero que bueno, como ustedes vieron desde un inicio, es parte de un premio, ¿no? Ganó uno de los premios a la democracia, ya de hace tiempo. ¿Pero qué es lo que vieron en él? ¿No, Yami? Yo creo que más que lo monetario le da más valor a lo sentimental, ¿no? A poder levantar la copa con su nieto y poder ser reconocido de una mejor forma que poder como obtener lo que había perdido. Ok, además, ¿te acuerdas que dice que tiene una relación? En este caso, como nosotros habíamos señalado ya con la exposición, que es una relación de la familia con el grupo. Un proceso, además, muy característico, por ejemplo, de la sociedad mexicana. Entonces, ya vimos la relación nieto-abuelo, que además permite de alguna manera, si ustedes observan, cuando llega don Cipriano, ¿qué representa? Porque además don Cipriano parece que tiene bastante dinero, dirían por ahí. ¿Qué hace don Cipriano, Abril? Pues le ofrece el dinero a don Hipólito. Sí, se me olvidó su nombre. ¿Y don Hipólito qué piensa hacer con ese dinero? Bueno, si acepta. ¿Qué pensaba hacer con ese dinero? No, pues le satisfaría demasiadas experiencias como el recuperar su motocicleta, ir a la Copa Mundial, creo que había mencionado. Sí, por supuesto. Y comprarse su traje, ¿no? Pero entonces eso representa los anhelos. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso que también ya habíamos visto. Pero hay algo que no le permite tomar la decisión de venderse, ¿no? Porque además ustedes escuchan en el fondo de don Cipriano cuando le dice, bueno, yo te ofrezco, ¿no? Que no se ve, pero no nos imaginamos, ¿no? Que le va a dar el dinero. Se escuchan en el trasfondo unos animalillos por ahí de, ¿no? O de los buitres, de la maldad, de lo oscuro, de algo malo, ¿ok? Llega y al final don Cipriano no acepta la lana. Y entonces, ¿se acuerdan que vimos entre el proceso de lo que puede hacer el grupo, si decide o no, la sanción o la recompensa? Y en ese momento es la parte que ustedes observan al final del video, ¿no? La parte donde no se deja comprar, pero que además pues, se gana el cariño, por supuesto, de su hijo, de su nieto, el respeto, la parte de la honorabilidad y como lo dice al final, ¿no? Es recordado como el campeón, ¿no? Esta es la parte que nosotros tenemos y que vamos trabajando con este tipo de acciones, con algo que parece tan lejano, pero que en realidad en la vida diaria ustedes conviven y comparten con estos modelos, con el modelo de los mundos políticos y con el modelo de la implicación en cada uno de sus actos. Por ejemplo, el levantar o ayudar a levantar una basura, ¿no? Por más terrible o más pequeñita que sea, ayudar a eso contribuye. En realidad, aquello que parece que decimos que no nos afecta, sí nos afecta. Y vamos a verlo entonces con el ejemplo. Rápido. Ya estoy terminando, doctora. Lo juro. Ustedes díganme si ya los dormí, con todo gusto. Los dejo ya, diría mi madre, para que descansen a gusto. Ay, se sigue viendo este video, ¿verdad? Permítanme. Ya, don Cipriano, ya te vimos. Es que en mi pantalla, en la mía ya aparece otra cosa y en el video aparece ustedes otra. Está un poco lenta mi máquina, perdónenme. Ahí está. Sí alcanzan a ver la tabla, ¿verdad? Bueno,
¿Qué pasó entonces después de lo que ya habíamos narrado y que además a lo mejor probablemente nos hemos distraído un poco del artículo, pero a mí lo que me interesa también es que no solamente el artículo es a propósito justo de poder tocar temas que parecen tan alejados de la sociedad mexicana cuando en realidad son más cercanos de lo que nosotros podemos identificar. El artículo tenía como objetivo elegir y por supuesto señalar qué había pasado en ese 2012 con las elecciones y con un proceso de economía. Si ustedes recordarán su clase anterior, habían visto justo cómo se venía dando el proceso de una economía a la alza y una precarización, por supuesto, de los salarios y de la gente que pertenecían a la clase o que pertenecemos a la clase media baja o baja, por ejemplo. Y entonces se hicieron cuestionarios que son, en ese momento lo analizamos con análisis de la similitud. Y entonces tenían que ver justo con esta parte de qué tan importante los niveles de implicación con las amas de casa y con los comerciantes eran las elecciones y eran la economía. Y si ustedes pueden observar, hay factores importantes en ello. Jonathan, ¿me podrías decir a las amas de casa qué tan importante les parecían las elecciones y a los comerciantes? ¿Eran muy importantes, eran nada importantes, les afectaba directamente o no les afectaban directamente? De acuerdo a la lectura, tanto a amas de casa como a comerciantes, pues veían mal estos temas y de hecho pues decían que les afectaba directamente en los puntos que veían negativos eran en la economía, en que pues hay otra cosa. De que siempre se hacían los injusticias con estos. Ay, no recuerdo cómo. No, todo Bien, bien, todo va pero muy bien, todo va muy bien, mi corazón, todo va muy bien, muchas gracias, Johnny. bueno, Dime. no, está bien. Ok, estamos de acuerdo que entonces lo que dice Johnny es que en realidad, si ustedes se dan cuenta, la tabla nos permite en este espacio justo ver las elecciones en las amas de casa. Y decían, a mí no me afecta, afecta a todo el mundo, y es vital, pero ¿hay algo que yo pueda hacer para solucionarlo? Bueno, sí. O sea, lo más importante es que no me afecta directamente. Y eso es gran parte, si ustedes observan, en gran parte de toda la tabla. Y ustedes van a ir viendo cómo ni a los comerciantes, ni a las amas de casa, ni en el aspecto de la economía, tampoco les afecta. Afectaba a todo el mundo, es vital y hay algo que yo puedo hacer para solucionar. Eso era lo más importante. ¿Cómo había un desprendimiento, si ustedes quieren, en esto que a veces nosotros decimos, bueno, si tienen hermanos, es que mi hermana es floja, yo también, pero menos que ella, ¿no? Es casi siempre lo que hacemos como para justificar ciertas acciones que también nosotros realizamos, pero que nosotros vemos y disminuimos al máximo nivel, es decir, como si le bajáramos el volumen, cuando a los otros pareciera que se los exalzamos, ¿no? Y decimos, sí, Es esta justa manera de la parte del modelo de implicación, que además ustedes observan en la tabla, va a ir directamente en me afecta, eso es otra, directamente, no tiene importancia y de todos modos no hay nada que yo pueda hacer para solucionarlo. Se dan cuenta que es la otra característica que está. Ahora lo vemos, por ejemplo, en esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, dicen, no me afecta directamente, afecta a todo el mundo y yo puedo hacer algo para solucionarlo. Son los bordes donde más tuvimos mayores inclinaciones, tanto de las amas de casa y los comerciantes. Parecen dos poblaciones completamente contrarias y completamente aisladas, cuando en realidad hay un proceso que las hibrida a cada una de ellas y que permite una relación. Por ejemplo, las amas de casa y los comerciantes batallan mucho con las cuestiones de la economía, ¿no? Y para ello, bueno, si ustedes me permiten, les voy a mostrar justo el modelo que sacamos en este caso era el análisis de la similitud, que viene mucho parecido, creo que ustedes ya vienen realizando la parte del gasolinazo con el modelo del ANASIM, una doctora, creo que están haciendo con ellos, o análisis de similitud con ellos están haciendo.
Y eso les permite a ustedes observar lo siguiente. Esta es otra técnica que tampoco es tan complicada, pero que además ya no es tan utilizada porque creo que hoy por hoy se quedaba un poco corta con algo que ustedes ya están viendo en clase metodológicamente, que es el rango de importancia. Aquí solamente vienen acomodados de otras maneras distintos problemas que ya nos habían dado en un primer ejercicio. Y si ustedes observan, hay algo súper cañón en esta parte, son de los comerciantes, por ejemplo. Aquí hay robo, cuando hablan de elecciones. Hay farsa electoral, hay engaño, son incumplidos, son promesas, son mentiras y hay mucha demagogia. Algo muy parecido, ¿se dan cuenta? Con lo que en realidad cuando la gente habla sobre las elecciones o sobre los procesos políticos, que era lo que alegaba Gina y que me decía, es que es una política muy diferente, claro que es muy diferente. Esta es la que se refiere a los procesos electorales y cuando hablan de los procesos electorales, la característica más fuerte fue el robo. Si ustedes observan con las amas de casa, las cosas no variaron mucho. También está la parte del engaño, farsa electoral, nuevamente aparece robo y las promesas y la parte del incumplimiento. Eso es algo que señala o caracteriza mucho, por ejemplo, a los políticos y por supuesto a los procesos, quizá no de elecciones, pero sí a los procesos donde participan justamente los partidos políticos, que además ustedes ya lo vivieron hace 15 días va a ser, ¿no? Bueno, y entonces ustedes observan que en el centro se encuentran dos en esta especie como rombos, donde el círculo y la fortaleza está entre cuando ven ciudadano, sociedad, pueblo y democracia. Sí lo observan, tanto también para las comerciantes como para las amas de casa. Es decir, la parte del umbral del corte se conoce así porque es la parte donde se tiene la caracterización, que en este proceso se saca no solamente con un promedio, sino con la parte del, se me olvidó en este momento, permítanme, del rango, que es un rango de corte, que ellos llamaban como rango de importancia, pero que después con las últimas por lo menos los últimos viajes de su profesora de clase, eso nos ha permitido a nosotros conocer otras metodologías muchísimo más apegadas para hacer este tipo de análisis y que seguramente son las que están analizando, pero que hasta ese momento eran las que nosotros conocíamos y que pusimos a prueba. Ahora bien, viene una última, claro que quisiera que me dejara ir a la siguiente, que es esta, que es la economía. Se fue muy rápido. Voy a dejar de compartir pantalla porque si no van a ver van a ver mi sorpresita. Ok. Perdón, pero se atora y yo la hago más rápido y se me va. Entonces, bueno, ok. Vamos a ver lo de la economía en este caso. Ustedes observan que además un factor importante es falta de dinero. Es decir, para 2012 se venía una pendiente en una de las catástrofes económicas, quizá no tan fuerte como la crisis del 2007, pero sí una crisis que afectaba directamente a las amas de casa con la falta de dinero y, bueno, por supuesto a los comerciantes con la falta de compras. Si ustedes se dan cuenta, cuando no tengo dinero, pues no compro absolutamente nada. Y algo bien importante que ustedes observan en esto es, por ejemplo, la canasta básica. No hay, todo está muy caro, no hay desempleo, no hay trabajo, que en esto es a lo que se refiere, hay pobreza, hay desestabilidad económica o progreso en el caso de ellos. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cómo aparece justo que el Estado está en crisis? Ahora la pregunta sería para ustedes, y por ejemplo, me gustaría comentarles si ustedes saben cuál es el salario mínimo hoy en México. ¿Conocen cuál es el salario mínimo? ¿Idea de cuánto es el salario mínimo? No me digan eso. ¿No? ¿Han escuchado a sus mamás decirles que justo en estos primeros meses de este año todo ha encarecido? ¿O han visto que disminuye a lo mejor en el refri los 4 litros de leche por 2? Las tortillas, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que a lo mejor el salario mínimo
sí efectivamente subió, diría el presidente actual, ¿no? Pero que no ha subido al nivel que suben los precios. Señala Abril que si son 30, o bueno, pregunta si son 31 pesos, dice Abril. 31 pesos, Abril. No, no son 31 pesos. Échale suma, no, Abril. No son 31 pesos, mi amor. Son alrededor de 172 al día. En México, en la ciudad, porque acuérdate que además es característico. Se divide el norte, el centro y la parte del sur. Y los salarios no son los mismos. El salario que tú me dices, Johnny, es el salario que prácticamente está en el norte del país, que es el salario que trata de homogeneizar nuestro país económicamente para tener estabilidad económica con nuestro país cercano, no diría hermano, pero vamos, por donde entran las armas, para que me entiendan. Y entonces, bueno, por ahí, pero el salario mínimo sigue estando justamente entre los 87 pesos y 90 pesos, pero por lo menos en la parte característica del sur, los salarios ni siquiera llegan al salario mínimo. Es decir, la parte característica de Oaxaca, de Veracruz, y por lo menos Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Puebla un poco. Pero hoy, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Yo viajé en este transcurso de, si ustedes quieren, días de descanso más que vacaciones, y resulta que me encontré con que la gasolina por Tlaxcala está en 20 pesos. Cuando llego a la ciudad, en la ciudad está en 28. Esa es una característica muy común, porque en la gran mayoría de por allá, dicen los pobladores, es que tenemos cerca el puerto. No, es que, bueno, no los voy a desmentir, ¿no? Yo escucho sus narrativas, ay, sí, es interesante, qué bueno que el puerto los abastece de gasolina. No, en realidad es que la gasolina es tan económica porque si no, la gente no compraría la gasolina y entonces la dinámica y la circulación del dinero se estancaría. Por eso es tan económica, porque además tampoco hay tantos autos ni tampoco hay tanta gente que diga como en la ciudad, llénamelo porque sé que en la quincena viene el gasolinazo, ¿no? Aunque claro, este presidente diría que no viene gasolinazo, pero viene la subidita de 5 centavos, ¿no? Que va sumando, dirían nuestros padres. Ustedes se dieron cuenta, entonces, ¿qué aparecieron en estos procesos? Se dieron cuenta de dos cosas, ya estamos casi terminando. El modelo, por supuesto, de los mundos políticos, que nos hablaba de ciertas cosas, y el del modelo de implicación. Claro, ¿me podrías ayudar por haciéndome el resumen de los modelos políticos de Ruquet, por favor? Por ahí. Ya viene la hora, ¿no? La hora más fea, pero no. Es solo para ver si lo hice bien o no, porque si no la doctora pues no me va a dar mis puntos extra. ¿No? Caro, como dirían por ahí. Caro a la 1, caro a las 2. Casi caro por la MB, ¿no? No, doctora, no quiere MB caro. Ya no. No lo alcancé a escuchar. Ah, disculpe. Mi vida, No, ¿me podrías ayudar a decirme cuáles son las etapas o las dimensiones que identifican el doctor Ruquet para hablar sobre los mundos políticos? No sean ingratos, ayúdenle a Carlos. Son las 3 dimensiones, ¿no? Ajá. La de identificación del sujeto, ¿no? Del sujeto o del objeto. Del objeto. Gracias, mi amor. Y la valoración del objeto, y la tercera, no la recuerdo. La posibilidad percibida de la acción. Chin, medio punto para Manuel. Bueno, gracias, Manuel. Gracias, Caro. Y me pueden decir en el caso, por ejemplo, habla sobre en este caso, el modelo de implicación sobre 3 factores importantes en el cual se acuerdan en el primero de ellos, que eran, por ejemplo, en la identificación del objeto. ¿Cuál podría ser? Por ahí. Ya casi da la doctora 2 puntos. ¿No, Génesis? ¿Se acuerdan que decíamos? ¿En la identificación del objeto cómo? Es que en la identificación del objeto, mi vida,
Cuando yo digo cómo me siento, no solo lo identifico, sino también decido si voy a participar o no con él. Se acuerdan si lo valoro, ¿no? Si es o sea, si es muy importante o no es nada importante. Y en la posibilidad percibida de acción, ¿qué sería? ¿No? Hay algo que puede... El origen sociocultural, ¿no? Ah, por ahí va. No, A ver. que si yo podía hacer algo para solucionarlo, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Sí, ya me acuerdo. Ay, gracias, mis amores. Bueno, pues en realidad lo que yo pretendo con ello es que les quede muy claro, por lo menos el tema, que sean los ejemplos mucho más cotidianos. Quizá a lo mejor y me alejé un poco del terreno del texto, con la manera o la intención clara, por supuesto, de que ustedes observen que esto que parece tan teórico, como bien decía cuando comenzaba la lectura, y ustedes vieron en la presentación, ¿no? La parte de la notita del doctor Moscovici era justo con esta manera de hacerlo bien intencionado o mal intencionado, de que en realidad mucho del conocimiento que ustedes aportan y que tienen son desde la vida diaria, y eso es gran parte de lo que hacemos en la psicología social. Y bueno, ya para terminar, por lo menos con la presentación, ya le dejo la media hora a la doctora Juárez, porque si no me va a comer. Es, en este caso, ahora sí me voy para acá, algo muy característico, seguramente alguna vez alguno de sus abuelitos o algo así pudo haber escuchado esta cancioncita por ahí. Espero que se oiga. No se escucha. No escuchamos. No. No. Voy. ¿En serio no escuchan? Yo ya aquí ya tengo súper fuerte. Voy, permítanme. No sé por qué no sé por qué siempre batallo con este audio. Voy. Es que, ¿qué creen? No me deja compartir mi audio. ¿Qué creen? No me deja compartir mi audio, no sé por qué. ¿Nos dices qué video es y lo buscamos rápidamente? No era video, era una cancioncita. Ah, ok. Y en realidad la cancioncita es la clasiquísima, pero no quería decírselos a ellos. Configuración de... A ver, a lo mejor es porque yo no lo estoy haciendo correctamente. Comprobar altavoz, cambiar de audio. No, es que... No sé, utilizar la alternativa de grabarlo, no sé, con su celular como un audio y ya reproducirlo. Sí, mi amor, porque fíjate que no quiere agarrar. Esta máquina ha tenido ese problema siempre. Y... Ay, voy. Pero creo que de aquí sí se va a poder escuchar. No me tardó nada. Está bien. Espero no haberlos dormido, por lo menos. Mira, Bartola. Ahí sí. Ahí te dejo esos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi almuerzo.
centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Ya me oyó, paga la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, cogerán para tu gasto. Y guárdeme el resto para echarme mi adipos. Ah, ¿verdad? Seguramente alguna vez la escucharon por ahí, les parecía completamente lejana, y una canción además muy característica por lo menos de la sociedad mexicana. Esa Bartola que era la que tenía que extender, ¿no? Porque además el don le daba peso sobre peso, ¿no? Pero hasta llegar solamente a 2, o sea, no más, no piensen que les iba a dar más, ¿no? Y lo más curioso es que le dice, ¿con eso qué vas a pagar, Manuel? ¿Qué pagaba la Bartola con todo eso? Porque además, pues era mucha lana, ¿no? 2 pesos. ¿Qué pagaba? Pagaba la renta y ¿qué? El teléfono y la luz. Y además tenía que guardarle, pues, para que se pudiera echar su alipuz, o sea, no, nada era gratis en esta vida. Y bueno, con esto yo termino la sesión del día de hoy, espero no haberlos aburrido. Además, de verdad créanme que intentaba que ustedes participaran, que hablaran y que, bueno, se sintieran en confianza, porque de esto se trata la construcción del conocimiento, de sentirnos en confianza y con la libertad de podernos platicar y conversar lo que sea necesario. Muchas gracias, amor. Muchas gracias a todos. Y les pido un aplauso para nuestra ponente el día de hoy y nuestro agradecimiento por llevarnos en este viaje a su manera, pero muy ilustrativo sobre los mundos políticos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes a todos, mis amores. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien, pues vamos a ir rápidamente a... Bueno, por un lado ya les mandé los datos de los cuestionarios. Manuel. No, nada, es que quién sabe cómo. Ok. Como que Mandé creo que los se trabó un poco el datos. Ok. Y está todavía un poquito retrasado. Déjenme ir porque ahora ya se me olvidó el mensaje. Tenemos en Ciudadanía A 24, en Ciudadanía B 27 y en Educación Cívica B 20, que son los que este último es el que está más atrasado. A Ciudadanía B le faltan 3, a Ciudadanía A le faltan algo como 6 o 7. Acuérdense que les pedí que fueran un poco más allá para poder hacer los cálculos. Y ahorita les voy a enseñar cómo ir cómo vamos a trabajar con quienes ya tienen sus bases de datos, con esa base de datos. Primero les paso este pequeño, no video, ejercicio, bueno, este ordenamiento, ¿no? Que tiene que ver, ya lo primero lo hicimos, que fue revisar que la base fuera homogénea, que hubiera solamente palabras mayúsculas y sin acentos y que no hubiera algún espacio previo. Y a partir de eso, lo que vamos a hacer es copiar en una hoja de Excel todas las columnas de nuestro cuestionario, las que tienen que ver con la evocación de las palabras, y lo vamos a hacer en una hoja adicional para conservar la base tal como está. Esa se tiene que mantener igual. Una vez que copiemos todo, vamos a organizar las columnas alfabéticamente. De hecho, vamos a copiar solamente las columnas A, B, C, D y E, y las vamos a organizar en las columnas para, vamos a copiarlas todas en una sola columna, o sea, la B, la C, la D y la E se van a ir a la columna A, todas las palabras. Y una vez que las tengamos en una sola columna, los vamos a organizar alfabéticamente para crear una sola columna de palabras. Enseguida vamos a eliminar aquellas palabras que se repiten, ¿sí? Para quedarnos con las palabras más que identifican o que están asociadas al término que les haya tocado a cada uno.
y justamente con el objetivo de identificar el vocabulario asociado a nuestro ítem inductor, ¿no? Recordemos que tenemos dos grupos de respuesta. Por un lado, lo que tiene que ver con la asociación espontánea y por otro lado tenemos un dato sobre el nivel de jerarquización. Una vez que hacemos ese ordenamiento y que una vez que observamos que hay palabras semejantes, debemos observar el segundo apartado para realizar este ejercicio, que es realizar una lematización, que significa que vamos a reducir los elementos del corpus léxico a su forma canónica. Aquí tenemos que cuidar que los verbos pasen al infinitivo, todas las palabras, todos los verbos los convertimos al infinitivo, que las palabras pasen al masculino singular, salvo si existen en la definición de género, como por ejemplo cuando encontramos la palabra mesa, pues esa no hay manera de pasarla al masculino, ¿sí? Y en un apartado diferente colocamos las palabras que lematizamos con la afinidad de que estas palabras construyan el índice que nos permita describir nuestro reporte final. Les quiero mostrar un poco, solo como ejemplo, el resultado de una cosa que estamos en proceso de publicación, que es esta. Aquí a la hora que trabajamos en que es la segunda parte de lo que haremos, ¿no? Trabajar en el prototipo de Vergés, si se fijan, las palabras que están hipotéticamente en el núcleo central son valores, sociedad, educación y ciudadanía. Y aquí están la periferia 1, donde aparecen derechos y adjetivos positivos. La periferia 2 deber ser cultura, afectividad, símbolos y economía. Y en la parte de contraste, que se supone que es la parte más alejada, pero no por ello menos importante, sino que es justo eso que está en contraste con el núcleo central, está democracia, adjetivos negativos, nombres propios, actitudes y reglas invisibles. Pero quiero mostrarles cómo en valores agrupamos palabras que aparecía la palabra valores, para el caso, en este caso es educación cívica, y aparecía también solidaridad, respeto, honestidad, compromiso, empatía, que en realidad pues son valores. Entonces, todos estos se fueron a la categoría de valores. Después, en sociedad, agrupamos las palabras como socializar, relaciones, personas, comunidad, colectividad y grupo, ¿no? Todo eso fue a dar a sociedad. En educación, agrupamos todas las palabras que tenían que ver con escuela, enseñanza, formación, comportamiento y educación. En ciudadanía, agrupamos lo que tenía que ver con civilidad, participación, decisiones, hábitos, conciencia. En derechos, agrupamos lo que eran las palabras en donde aparecía como leyes, deberes, normas, obligaciones, reglas sociales. Y aquí me estoy dando cuenta que aquí no convertimos al singular masculino, como ya pudieron observar, ese es un error nuestro. Y luego en adjetivos positivos pusimos todas esas palabras que referían a la estabilidad, la certeza, la dedicación, lo aceptable, lo necesario, y en adjetivos negativos colocamos inútil, inexistente, ineficaz y sin valor. De manera que deber ser, pues aparecía tal cual la palabra, ¿no? Cultura también aparecía como una frecuencia de 30. Agrupamos en afectividad lo que tenía que ver con las emociones, ¿no? Y aquí fueran poquitas, entonces no distinguimos entre afectividad positiva o negativa, sino todo lo que hablaba de la afectividad. Símbolos, aparecieron la bandera, el escudo nacional en algunos casos, y eso fue lo que se agrupó en símbolos. Y bueno, había una referencia a la economía que tenía que ver con la economía misma o el desempleo, por ejemplo, ¿no? O incluso por ahí creo que apareció hasta el gasolinazo, lo agrupamos como economía porque ese era un poco el sentido. Entonces, así es como estos son los lemas, digamos, que caracterizan en el caso de la educación cívica para el estudio que estamos reportando a la educación cívica. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Voy a poner un ejemplo rápidamente como para avanzar en esa parte. No se preocupen, el próximo jueves volvemos a trabajar ya
Yo esperaría que ya tengan todos sus bases de datos y que en ese sentido podamos, creo que sí lo puedo hacer así. Ay, perdónenme, me equivoqué de ángulo. Aquí tengo una base de datos que es sobre COVID. Es un ejercicio que hicimos hace tiempo. Entonces, miren, lo que voy a hacer, que es lo que ustedes tendrían que hacer con sus bases, es copiar las palabras que tienen que ver, estas columnas, las voy a llevar a mi hoja 1 y las voy a pegar. Ya que las copié, lo que voy a hacer es llevármelas para formar una sola columna. Y voy a pasarles el link de esta grabación. No lo voy a subir a YouTube porque es algo muy específico. Nada más les pasaría a través del CIPI la grabación. Hay algo hice mal, creo. No, pandemia no está. Es que no lo copié y no lo corté. Entonces esto lo tengo que volar porque ya no sé por qué no lo pudo. Ya lo copié, entonces ahora estas dos y por último la última columna. Dejé algunos errores que ahorita vamos a ver, justo porque para mostrar la importancia de eso que les decía de los espacios, por ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces ya tengo una sola columna con todos los términos. Acuérdense que tenemos en la primera hoja la base tal cual, que esa la vamos a dejar ahí para poder luego identificar lo que vamos a convertir en algún lema y lo vamos a organizar. Creo que esto sí lo saben hacer casi todas, todos. Lo vamos a ordenar de la A a la Z. Ahí está. Y fíjense cómo aquí está lo que les comentaba. Está cubrebocas, pero hay un espacio previo, por eso está antes. Entonces lo que voy a hacer es quitar el espacio. Y aquí están las palabras que se repiten y lo que voy a hacer a continuación es borrar las que se repiten. Todas las que se repiten las vamos a borrar. Aquí fíjense que ya aparece cubrebocas, como ya la tengo arriba, pues la voy a borrar. Aquí aparece cuidados, con 3, vamos a quitar 2 y vamos a convertir cuidado. Sí creo que tiene más sentido como en plural, pero bueno, desastre, desempleo, desesperación. Luego aparece distancia, dolor. Aquí está, ven, la economía baja. Aparece encierro. Aparece enfermedad. Aparece familia. Gente, gobierno, irresponsabilidad. Mentiras, lucha, miedo. Borramos los que están con miedo. Aparece muerte. Eso tendrían que hacer. O sea, primero quitar todas las que se repiten. Y ahorita volvemos a organizar otra vez la columna. Bien, aparece pandemia. ¿Dónde estaba? Aparece peligro. Aparece salud, que sería el positivo, sana distancia, soledad.
Aparece solidaridad, sufrir, aparece tristeza, pero también aparece unión. Vamos a aceptar unión, aparece vacuna, aparece virus, y por lo menos hasta ahí. ¿Vale? Y vamos a volver a organizarlas, le vamos a volver a dar ordenar de la A a la Z. Y entonces lo que obtenemos es un listado ya más corto, más breve, que está aquí. Y ahora necesitamos entrar a identificar los lemas. Entonces ya acuérdense, cubrebocas estaba arriba, ya está acá, ¿no? Porque ya lo reorganizó. Está aislamiento. Aquí miren, aquí hay otro error, ¿no? No es aislamiento, es aislamiento. Y de hecho, pues ya lo tenemos arriba, entonces pues este se va, porque ya lo tenemos antes. Y le vuelvo a dar a clic y le vuelvo a decir que lo ordene y entonces se elimina automáticamente el espacio. Y entonces lo que necesitamos con estos es identificar los lemas, ¿no? Por ejemplo, aislamiento. ¿De qué tendrá que dar cuenta? Aislamiento, pues podría ser como también con cuarentena, ¿no? Aislamiento, que es uno de los significados, ¿no? Entonces podríamos dejarlo probablemente igual como aislamiento. Bueno, y aquí se sugiere que en lugar de teclearlo lo copiemos tal cual, porque es una de las maneras en las que se describe al COVID, ¿no? La cuarentena, que implicó justamente esto, podría tener el mismo sentido, ¿sí? De ser aislamiento. El contagio, ¿no? Que sin duda tiene que ver no solo ya con el aislamiento, sino con la enfermedad, ¿no? O con el virus que por aquí estaba, podría justamente, pues lo podemos dejar de inicio así. Vamos a ir ajustando siempre y vamos a ir encontrando a la hora de ir analizando las preguntas, los ítems, los términos, vamos identificando cuál es la mejor manera de nombrarlo, cuál es la categoría. Es un trabajo diríamos nosotros, de categorización, ¿no? Como ir encontrando esas categorías que van a ser parte, que es una categoría más genérica, en donde está incluida, porque habla del mismo sentido, del mismo lema, de un mismo tipo de palabras, esa categoría, ¿no? Entonces, bueno, ahí está contagio. Aquí, por ejemplo, tenemos angustia, ¿no? Que me parece más una emoción, que también está acá, como es un lema, sí lo podemos ya dejar. Es algo que tiene que ver con una emoción. Alerta es parte de este significado probablemente, aunque bueno, en este momento no se me ocurre cómo clasificarlo. Asintomático, pues es parte del contagio también, ¿no? Porque esto, decíamos, tiene que ver ya con la enfermedad misma. Pero ¿se acuerdan que había personas que se enfermaban y eran asintomáticas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es asintomático. El cambio es parte pues de los significados del aislamiento, pero si se fijan, aquí hay una connotación positiva, ¿no? Porque hay un cambio, hay algo que se mueve. No sabría en este momento, vamos a dejarlo así. Caos es otro sentido del aislamiento, es una consecuencia también. Pues puede ser una consecuencia. Sin embargo, por ejemplo, ¿no? No sé si cambio porque acá el caos pues es una consecuencia negativa. En cambio, el cambio, a reserva de lo que ustedes me indiquen, pues me parece más que da cuenta pues de algo positivo. Vamos a dejarlo ahorita así. Conciencia podría ser también quizá una conciencia, una consecuencia, ¿no? Que entiendo que algo de lo que se hablaba mucho es de que teníamos, ¿no? Como una
pues una consecuencia individual o personal o grupal, inclusive de ser más conscientes. La confusión, esta es otra vez el caos, una consecuencia, fíjense otra vez, me estoy contradiciendo porque esta consecuencia sería positiva, ¿no? A lo mejor sí vamos a acabar, y la confusión podría ser una consecuencia más bien negativa. Lo vamos a poner acá porque el caos pues es una consecuencia negativa, ¿sí? La contingencia es como la cuarentena, ¿no? Podemos poner aislamiento también. Y el coraje pues es una emoción que tengo la sensación de que podremos caracterizarla como emoción negativa, pero bueno, cubrebocas tiene que ver con el cuidado, que está más acá a cuidados, ¿no? Cubrebocas es una medida o medida de cuidado, por ejemplo. Desastre, pues otra vez es una consecuencia negativa. Desempleo es otra consecuencia negativa, pero no sé, ahora otra vez apela más como, no está en el mismo nivel que el desastre, la confusión, el caos, sino más sobre una consecuencia económica negativa. Entonces, no sabría qué poner aquí. Emoción, otra vez una emoción. ¿Cómo ven? Sí, amerita que pongamos emoción negativa. Hola, hola. Sí, Sí, yo ¿Sí? diría que sí. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ok. Y yo creo que estas también, porque está coraje, que también es emoción negativa. Angustia. Ay, perdón. Ajá. ¿Cómo ven? ¿Ya quedó más claro qué es lo que vamos a hacer? sí, profesora. Sí. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, empiecen a trabajar. Yo les pediría, estoy viendo mi hora porque creo que ya estamos sobre tiempo. Sí, ya estamos sobre tiempo. Que completen quienes les faltan sus bases y si no, bueno, pues a ver qué hacemos con ese ejercicio. ¿Por qué insisto en que sean 30 casos? Porque mi querido maestro, el doctor Ruppert, que era un hombre muy sabio, decía que cuando tenemos 30 casos, podemos ver si ahí hay algo que indagar o no hay nada que indagar, ¿no? Claro, uno puede, pero me faltan 3 casos, bueno, pues completemos los 3. Hay quienes tienen 20, si no logran para mañana tener una mejoría, pues ya les mando las bases y vamos a trabajar con eso porque me interesa que empiezan a hacer estas fases, ¿no? Que son, pues en realidad sencillas. Lo más pesado podrá ser seguramente es ir creando estos lemas que van a depender de cada uno de los grupos de palabras que estén asociados por un lado a ciudadanía y por otro lado, ¿cuál era el otro término? Educación cívica, justamente, ¿no? A ver a qué van a asociarse. Lo podemos trabajar el jueves, no hay lectura porque me interesa más que trabajen en sus cuestionarios quienes les faltan y en sus bases de datos quienes ya los tienen. Serían estas las tareas. ¿Están claras? Si quieren, les mando por el zip otra vez la descripción de la tarea de pasar las columnas tal a una sola columna, ordenar alfabéticamente, revisar, ¿no? Crear eliminar las que se repiten y ya con ese selección de palabras en donde ya no están las que se repiten, ir creando, identificando los lemas, las categorías que van a permitir decir. En este caso ya lo vieron, pues un poco en el caso del COVID, pues lo que aparecía, ¿no? Las consecuencias negativas, las emociones negativas, que pues sí, dada la fuerza que tuvo este impacto, sabemos que es muy congruente, pero la intención, y vamos a invitar al maestro Raúl a que nos ayude porque esa parte me la hace más difícil yo, o sea, no la manejo tanto, cómo vamos a elaborar nuestro esquema, nuestra tabla de Vergés, para identificar los elementos centrales de la representación para cada uno de los temas, los elementos periféricos y los elementos de contraste, primarios y secundarios. ¿Va? Pero el jueves nos dedicamos básicamente a trabajar en la base de datos. Bueno, de aquí al jueves, lo que puedan avanzar.
por favor, pues metan un poco más de impulso a lo de los cuestionarios. Necesito que me ayuden con Carla y Josafat, que están un poquito retrasados, entonces si alguien les puede ayudar compartiendo su encuesta, estaría muy bien. Carla, por favor, si alguien te contacta, pues compárteles el link para que puedan, que yo lo tengo, ¿verdad? Profesora, por ejemplo, en el caso de educación cívica A, según ya lo teníamos completo, pero no mandó al CIPI la base de datos. Solo creo que estaba la de la ciudadanía C. La de educación cívica. Mandé según yo las que ya tenía, pero bueno, la de educación cívica A, no me acuerdo. Ahora lo reviso más bien. A ver. Acá está ciudadanía A, no, ciudadanía A tiene 24 casos. No, ya habíamos completado. Creo que teníamos 41. Educación cívica A tiene 41. Ándale, esa. Educación cívica A. Sí, esa ya la envié. Por CIPI, ¿no? Es que la revisé y solo estaba la de ciudadanía C. Me parece. Sí, es lo que estaba intentando hacer. Si lo ponemos en el grupo, pero no sé tantito. A lo mejor no lo subí yo correctamente, entonces lo voy a volver a buscar. Es que no tuve el cuidado de quedarme con los links. A ver, voy a volver a primero. Aquí está. Y es el 4. No lo encuentro. Lo busco y se los reenvío por CIPI, porque no lo identifico ahora. ¿Sale? Para ya no entretenerlos más. Y subo, reviso otra vez si en CIPI ya, ¿por qué no subí correctamente la base que ya tengo? Y se las subo, ¿vale? Que pasen buena tarde, nos vemos el jueves. Les comparto el link del cuestionario que está más atrasado. Los demás les faltan poquitos, solo es cuestión de meterle un poquito, por favor. Y les subo la base de datos y voy subiendo las que vayan completando entre hoy y mañana, ¿va? Para que puedan trabajar.